Gloria a Dios, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te exaltamos en esta tarde. Te damos la gloria y la honra que tú te mereces, Señor. Declaramos tu reino, tu señorío, tu majestad y tu potestad en los cielos, así como en la tierra. En el nombre de Jesús declaramos tu sempiterno reino en nuestras vidas, tu gloria, tu majestad y tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por tu gloria. Gracias por tu poder, por tus milagros, por las sanidades, las salvaciones que serán obradas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones en esta tarde. Me es un sumo gozo y placer estar de nuevo. Luego una interrupción de una semana por, lamentablemente, motivos de salud. Te habla tu hermano en Cristo, José Quintero. Mi esposa y yo somos profetas ordenados al ministerio. Y soy apóstol ordenado al ministerio desde 2009. Mi esposa y yo, profetas ordenados desde 2013, este año. Es para mí un gusto y un gozo saludarte y estar presente en todos tus gozos y victorias, y así presente en todos tus problemas y necesidades para poder orar por ti. ¿Necesitas oración? Te voy a exhortar a que nos envíes un email a ministerioapdp@gmail.com. ministerioapdp@gmail.com. En nuestro email para peticiones de oración, necesidades. Damos consejería de una forma diferente. No damos consejería por email. El motivo de esto es porque es muy difícil discernir espiritualmente lo que está sucediendo en un correo electrónico. El email es un poco frío. Te podemos dar un leve consejo, pero en torno, porque la consejería sin una administración guiada por el Espíritu Santo es nada. Por eso es que preferimos, si damos consejería, preferimos darla por Skype o preferimos darla por teléfono, para tener un contacto más presente con la persona, y así que el Espíritu Santo nos vaya guiando para lo que está sucediendo en la vida de esa persona, en su alrededor, para poder hacerlo. Amén. Estamos para servir el pueblo de Dios. Un saludo de Hopewell, Virginia. Soy puertorriqueño, como lo he dicho en otras ocasiones. Orgulloso de ser boricua, aunque entristecido por lo que está pasando en mi país. Parte de esta nación, Estados Unidos, en la cual serví en el ejército por un tiempo. Pero pues el Señor tenía otro army para mí, otro ejército para mí, y es el que estoy sirviendo ahora. Antes de comenzar, el águila, alaba, hay águilas que van a volar. Vengo diciéndolo proféticamente hace ya el primer programa del segundo. Este es nuestro programa Avivamiento, Reforma y Gloria, segundo programa, para usuarios de YouTube que necesiten. Vamos a hacerlo tipo enseñanza guiado por el Espíritu Santo por ahora, para que comencemos a levantar el ministerio acá en Virginia, que entonces lo haremos tipo predicación o tipo enseñanza, como el Señor nos guíe. Todo esto se hace por la guianza del Espíritu Santo, por la guianza de nadie más. Aquí lo único que nos guía y que nos manda es el Espíritu Santo. Amén. Todo se hace por la dirección del Espíritu Santo, no por la dirección nuestra propia. Hace tiempito atrás, un mensaje por Facebook privado, me dijeron que yo hablo duro, que no me veo bien. Me entristecí un poco, porque a veces somos muy llamados a juzgar rápidamente. Tengo un problema de audición que, no me permite escuchar casi totalidad por este oído, lo que ha producido que yo tienda a hablar alto. Pero hay muchas veces que tomo una actitud más que de soldera, de autoridad. Y eso a veces es muy confundido. Muchas personas piensan que para uno ser humilde uno tiene que ser un blandengue. Blandengue es una palabra puertorriqueña y significa flojo. Y que tú vas a echar un demonio
diciéndole, vete en el nombre de Jesús. Con esa autoridad tú no sacas a nadie. La Biblia nos muestra que el enemigo es el hombre fuerte. Y dentro de todo esto me metí en la palabra, ya lo había hecho desde el tema, y el tema de hoy es autoridad del reino. ¿Por qué me metí en la palabra para el tema? Para ver si yo estaba mal primero. Y pues me di cuenta que no. Si hubiera estado mal, hubiera pedido perdón. Los que me conocen saben cómo soy. Pero no estoy mal. Y me encontré con una curiosa anécdota. Y era, todos sabemos aquí que cuando los apóstoles Pablo y Pedro, que eran las cabezas de la iglesia primitiva, uno de la iglesia gentil, otro de la iglesia judía, porque lamentablemente en ese tiempo estaban divididos por cuestiones culturales. Fue bajo la cobertura del apóstol Juan que él logró unir la iglesia gentil y la iglesia judía sin excepciones, y que llegó a ser una iglesia, la iglesia de Cristo, punto. Pero los primeros años de la iglesia hubieron divisiones. Algunos quieren traerlas hoy día, lamentablemente, pero eso es otro tema. Y las divisiones venían en torno a ser judío o ser gentil. Ser judío o ser gentil. Pero dentro del tema, Pedro y Pablo, ambos son sacrificados, son mártires. Uno decapitado, fue Pablo en Roma, y el otro Pedro, que nunca fue a Roma. Pedro fue crucificado, como decimos los puertorriqueños, patas arriba, al revés, es decir, la cabeza para abajo y los pies para arriba, porque él se sintió indigno de morir como su Señor Jesucristo, que Cristo fue crucificado con su cabeza para arriba. No soy digno. Pedro llegó a entender el mensaje. Llegó a entender el mensaje del lavamiento de los pies, mensaje de humildad de Cristo. Pero ese no es el tema. El tema, estamos hablando que después de Pedro y Pablo, Juan quedó como la cabeza apostólica de la iglesia primitiva. Y dentro de la cobertura de Juan quedaron todas las iglesias. Una de ellas fue la iglesia de Éfeso. Y Éfeso vivió uno de los más grandes avivamientos de la historia en esa época, de la historia de la iglesia completa. Y ese avivamiento se caracterizó por un evento muy peculiar, muy singular. Y fue que Juan, dentro de la iglesia primitiva, todos sabemos, y hemos escuchado hablar de la compañía de profetas. Sabíamos que Eliseo tenía una compañía de profetas, Elías, que esos profetas los reconocían como la cobertura, la paternidad de esa compañía de profetas. Ese va a ser otro tema que vamos a estar hablando, lo que es paternidad y cobertura. Y el apóstol Juan, dentro de las iglesias de su cobertura, también había una compañía de profetas. El Nuevo Testamento nos da evidencia. Habla de Agabo, en Hechos capítulo 20, y unos profetas que andaban juntos, que nos da a entender que había una compañía. Es decir, una compañía no es otra cosa que un grupito que anda junto, nada más. Cuando hablamos de compañía de profetas es eso, grupos de profetas que andan juntos. Yo no sé qué conjeturan los legalistas, no sé qué conjeturan personas desconocedoras de la palabra, que dentro de los conocimientos se hacen falsos maestros porque están hablando cosas que no son, que eso herejía esto, herejía lo otro, cuando no entienden el verdadero sentido de la palabra en su totalidad. Juan, bajo su cobertura, tenía una compañía de profetas. Juan, antes de todo, tú sabes que, y todos sabemos, que lo que se conoce como la reina del cielo, se llama el principado, que se conoce como la reina del cielo, se ha manifestado de diferentes maneras en muchas épocas. Se manifestó como Semiramis, se manifestó como Acera, como Astarot, como Diana de los Efesios, y hoy día se está manifestando como la supuesta virgen de la iglesia católica. Es un principado satánico. Y Juan, en esa época que estaba el apóstol Juan, en Éfeso, el principado que reinaba, uno de los principados fuertes, era Diana de los Efesios, una de las manifestaciones de la reina del cielo, de la reina del cielo. Hablé como dominicano, mi esposa es dominicana, pero bueno, alaba lo que él vive.
Y dentro de esta manifestación de gloria que estaban viviendo en ese avivamiento, Juan en su espíritu se levanta y se va con los profetas, con esa compañía de profetas. Dice que eran jóvenes, otros eran mayores. Y dentro de toda esa manifestación de gloria, el apóstol Juan va al templo de Diana, los Efesios, levanta su mano derecha, dice la anécdota histórica, y le ordena a Diana, a los Efesios, que caiga en el nombre de Jesús. La historia cuenta que la estatua de Diana se partió en ese momento. Pero ahora te pregunto a ti, ¿y cómo lo hizo Juan? Lo hizo como con cáete, así, vaya. O lo hizo como cae en el nombre de Jesús. Creo más que fue como la segunda. Y vamos a entender el por qué. Para tú ejercer autoridad en el reino, a veces hay que tener violencia. Y no podemos ser lo que la Biblia llama blandengue, porque el diablo no te va a atacar blandenguemente, el diablo te va a dar duro. Y quiero que me acompañes en la palabra. El libro de Mateo, capítulo 7, verso 29. Lo pongo aquí. Mateo 7, 29. Va a ser el primer versículo que vamos a leer hoy, para poder entender lo que significa autoridad. Mateo 7, 29. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no en nombre de más nadie. Amén. Vamos desde el 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Doctrina es enseñanza en el griego, es decir, de su predicación, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Autoridad. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas, los fariseos y los saduceos, así como los esenios, que la Biblia no habla de ellos, eran partidos políticos religiosos que reinaban en Israel. Los escribas eran los que mayormente escribían la ley. Los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí. Los esenios eran otro grupo más excéntrico, como los celotes. Pedro era celote. Celote significa celoso. Por ende, entendamos algo. Aquí nos habla que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso quiere decir que los escribas no tenían autoridad. Y aquí es donde venimos a entender dónde entra la autoridad dentro del reino de Dios. Hay que entender algo, dos cosas: reino de los cielos y reino de Dios. Reino de Dios se refiere a la salvación. Reino de los cielos va a ser lo que va a ser manifestado e implantado al mundo cuando Cristo vuelva por segunda vez, luego del rapto de la iglesia. Entiendo personalmente que no es lo mismo. No es lo mismo. Si analizamos, reino de Dios significa salvación. Es decir, pero dentro de todo esto, la gente se admiraba de su doctrina, es decir, de cómo predicaba, de cómo de enseñanza. Y dentro de eso había unas cosas que sucedían dentro de su doctrina, de la forma de predicar. ¿Y qué cosas son esas? Vamos primero a ver qué significa autoridad. La palabra autoridad en el griego, la base, te la voy a escribir dentro de Strong, a los que les gusta estudiar la palabra como a mí, es la G1849. G viene del griego. G1849. Esa es la base de la palabra del significado griego de autoridad. Es exousia. Esa palabra tiene cinco significados. Dominio, imperio, poder, potestad y reino. Vamos de nuevo. Dominio, imperio, poder, potestad y reino. Dentro de lo que es autoridad tenemos que entender dos cosas. Hay una autoridad dada de parte de Dios y hay una autoridad puesta de parte de los hombres. Hello, esto es interesante. Y hay que entenderlo para saber cómo uno sujetarse a qué tipo de autoridad. Porque siempre la autoridad por Dios va a ser superior a la de los hombres. Por eso hay veces que es esencial decirle no a un gobierno cuando está haciendo algo mal.
Porque nosotros tenemos que entender que no todas las leyes puestas por el gobierno son godly, es decir, son puestas por Dios. Es decir, si un país decide ordenar que hay que casar hombre con hombre y mujer con mujer, los ministros tienen que decirle que no y aún entregar sus licencias aunque les cueste la cárcel. Porque no podemos casar hombre con hombre y mujer con mujer. Eso es antibíblico. Al homosexual lo amamos, pero decimos no. No puedes, no vas a entrar al reino de los cielos con ese pecado. Tienes que denunciar y hay que romper las cadenas en el nombre de Jesús, porque es una cadena del infierno lo que te tiene atado. La Biblia lo habla en Romanos 1, pero eso es otro tema. Así que vamos hablando de autoridad. Pues dentro de toda esta definición de exousia, de autoridad, hay varias definiciones que quiero discutir en esta tarde. ¿Qué significa? Autoridad es el poder de escoger y la libertad de hacer como desees. Para eso que niegan el libre albedrío. Escucha lo que es autoridad. Poder de escoger y libertad de hacer como desees. Curioso, ¿no? Eso es libre albedrío. Si tú tienes libre albedrío, tienes una autoridad. El libre albedrío existe, señores. Existe, sí, es real. Amén. La segunda, es un poder mental y físico, una habilidad o fuerza para ejercer que se te ha dado autoridad para ello. Es decir, te han autorizado a hacerlo. Si así una compañía te dan autoridad para firmar cheques, tú coges tu bolígrafo y firmas los cheques. Eso es exousia. Se te delegó un poder. También es influencia y derecho legal. Poder para gobernar y fuerza o maestría. Es decir, una persona que tiene autoridad tiene fuerza, tiene maestría, tiene poder para gobernar, tiene influencia, derecho legal, tiene libre albedrío para tomar decisiones. Tiene un poder mental y físico. Nadie que tenga autoridad va a permitirle a alguien o a una cosa tomar lo que es suyo. El viernes me pasó algo muy curioso aquí en el estacionamiento donde vivimos. Este viernes había un mapache, un raccoon, en el dumpster. El dumpster es el zafacón, el bote de basura grandote. Ese bote de basura bien grande que no tira la basura. Habían dos niñitas. Yo iba para mi trabajo, era temprano, antes como las 7:30 de la mañana. Las 7:15, más o menos. Salí temprano, sí fui a desayunar fuera. No había hecho compra, no tenía nada aquí. Fui a comer fuera. Resulta que había un mapache con un gran pedazo de carne en su boca. Un animal bien bonito. Y las muchachitas estaban mirando. O sea que yo, ven, so dije, come over here, get away from that animal, from that raccoon. Apártate de ese mapache. Eso expliqué, es un animal salvaje. Y más cuando tiene algo en su boca. Entonces el mapache se dio cuenta, yo lo estaba mirando y me miró. Me miró de una forma que es como que me decía, no me quites mi comida porque es mi comida. El mapache estaba ejerciendo autoridad sobre su comida. Yo no se le iba a quitar. Lo puso a un ladito y se puso como que a jugar. Como que, está bien, este parece que es chévere. El mapache ejerció autoridad sobre su comida. Yo le dije, ejerció autoridad sobre las niñas, echen para acá. Les dije con autoridad. La mirada del mapache me mostró autoridad a mí como que, don't get close to him, no te la acerques. Cuando nosotros ejercemos autoridad, lo hacemos con poder y dominio. No lo hacemos de una forma floja. El diablo, el enemigo, yo lo reprendo en nombre de Jesús, nunca va a tratar de hacer algo contra nosotros sin él tratar de mostrar algo que tiene autoridad sobre nosotros, aunque no la tiene, lo sabemos. La autoridad se demuestra con un ejercicio de poder. Yo me imagino a Juan, que Juan no le dijo a esa estatua, cállate. O le dijo, cállate en nombre de Jesús, con autoridad. Tenemos que entender esto. La autoridad cuando no se dada, se dada de forma violenta, porque el reino de los cielos los valientes lo arrebatan. Los violentos, perdón.
Lo dice la palabra. Cuando nosotros mostramos autoridad, lo hacemos de una forma fuerte. Por eso me encantan los intercesores en las iglesias. Sin esas viejitas de oración, son intercesoras. Sin esos siervos de Dios intercediendo y guerreando contra el diablo, tocando chofares, levantando banderas, ¿usted cree que el reino de las tinieblas no va a temblar? Declarando la palabra, abriendo la Biblia, declarando las promesas. Eso es autoridad. Pero al diablo hay que dejarle saber que tenemos autoridad. Y no podemos hacerlo de una forma blandengue. Dentro de toda esta significación de autoridad, la definición de autoridad viene de la raíz del griego G1832, que es exesti. Exesti no significa otra cosa que no sea habilidad. Habilidad. ¿Y qué es habilidad? Vamos a Mateo 10.1. Mateo 10.1. Cuando lo busques dice amén. Con un poquito de agua, permiso. Mateo 10.1. La palabra se lee en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, 12, número de gobierno, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús les dio exousia, les dio poder, les dio dominio, les dio potestad, les dio reino sobre los espíritus inmundos. Ellos iban con autoridad. Ellos no iban blandenguemente, ellos no iban flojamente. Ellos iban, salen en nombre de Jesús, salen en nombre de Jesús, sal fuera, imponiendo manos, poniendo aceite. Mira cómo vamos a seguir para que vean. El reino de los cielos se ha acercado, sanate enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonios, gracias recibiste y date gracias. Muchos se han olvidado esta parte, date gracias. No estés pidiendo ofrenda, hello. Podría predicar en ningún sitio. Tú espérate una ofrenda de amor. Sí, claro, también las iglesias tienen que entender, tienen que dar. Pero tú no le pongas tarifa, ten cuidado. No proveáis de oro, de plata, ni cobre, ni para vuestros cintos, ni alforjas, ni de dos túnicas, ni de calzado. El obrero digno su alimento. También iglesias que invitan a ministros a predicar. Bendito. No le vendan con una ofrenda de $20. Acá en Estados Unidos. No da ni para la gasolina. Está a $3.50 casi el galón. Hello. No. No buena ofrenda. Esa persona tiene una familia. $100, $150 lo mínimo. Yo cuando invitaba a la gente, cuando estábamos en República Dominicana o ministrando en otros sitios, invitábamos. Nunca se dejó de dar buenas ofrendas a la gente, porque tienen familia, tienen que comer. El obrero digno su salario. Y una persona como un embajador del reino de Dios, y tiene autoridad sobre los demonios para sanar enfermos, y se salvan los convertidos, señores, trátenlos bien en nombre de Jesús. Pero tú, obrero, tampoco te pongas a ponerle tarifa a tu predicación, porque entonces estás tomando la autoridad y estás desechándola, porque no estás dando de gracia. Pero volviendo al tema de autoridad, no quiero ir por otro lado. La Biblia nos es clara y se nos dio autoridad sobre los espíritus inmundos y para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Tú no echas a un demonio blandenguemente, porque el demonio se cree que es dueño de ese cuerpo. Tienes que expulsarlo con autoridad en nombre de Jesús. Blandenguemente no se hace nada en el reino de los cielos. El reino de Dios viene con violencia. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos autoridad sobre los demonios, echarle fuera en nombre de Jesús, con autoridad. Porque si ellos nos ven flojamente, ellos van a decir: tú un flojo, tú no sirve para nada. Tú un blandengue, tú no sirve para nada. La autoridad del reino de Dios se implanta con violencia. No me digas a mí con Gigi Ávila, chaval, los demonios, fuera en nombre de Jesús. No. Fuera en nombre de Jesús. Un Guillermo Maldonado, un Cash Luna, un Johnny Chávez, cuando va, que Dios le manda sitios a establecer. No, señores, ya está bueno.
La iglesia tiene que aprender a tomar autoridad sobre los espíritus antagónicos. Cuando tú tomas autoridad, suceden estas cosas: se sanan los enfermos, se limpian los leprosos, se resucitan los muertos, se echan fuera demonios, y el reino de los cielos es establecido. Es decir, la gente se salva. Pero eso no va a suceder si tú estás hecho un flojito, no tienes oración, no buscas presencia y no tomas la autoridad sobre esos espíritus antagónicos. Amén. Vamos a Mateo 21, 23. Mateo 21, 23. Me encantan los papelitos, el águila a la hora. Mateo 21, 23. Mira lo que dice la palabra. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras señalaban y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Porque Cristo hacía las cosas diferentes a ellos. Cuando nosotros hemos nacido, no, nosotros estamos en el reino de Dios, hacemos las cosas diferentes a los religiosos. Por eso usted ve a una persona que está llena del Espíritu Santo y a una persona que no está está vacía del Espíritu Santo, punto. Y usted ve bien diferentemente la forma de actuar de esa persona. No te estoy hablando no pasemos pruebas, o si pasemos pruebas, claro que todas las pasamos. Líbreme Jehová, libre mi alma. Estoy en una prueba, hermano, que ustedes no saben. Oren por mí y oren por mi esposa. Inmigración nos está haciendo la vida imposible, pero yo sé por qué. Porque lo que Dios va a hacer aquí es tan grande. Yo por poco muero en febrero. Mi carro por poco me pasa por encima. 26 de febrero creo que fue. El carro que yo tenía en ese momento, porque tenía en la polea, me bajé, se me olvidó ponerlo en parking, en el parqueo, y ponerle en la emergencia. Y cuando le voy a tirar el spraycito, que lo acelero manualmente, se me viene el carro para encima y me pasa por encima de mi pierna derecha. Uno sabe que Dios está haciendo las cosas, pero porque Dios, el enemigo sabe, el enemigo va a venir con la autoridad contra ti, va a tratar hasta de matarte, como me pasó a mí en febrero. Mi jefa, Dios me la bendiga, me dice: I've never seen anyone under such a trial. Nunca he visto a nadie bajo una prueba tan fuerte. Me lo dijo. Ella ya se ríe cuando ¿qué me pasó esto? Dios me la bendiga donde quiera que esté. Debe estar en su iglesia ahora mismo. Y Dios bendiga, quita a su esposa. Una prueba. Pero cuando tenemos autoridad, los demonios te van a tirar con autoridad. Y aquí pasó, es bien diferente cuando tú tienes a los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, a cuando tú tienes una persona del reino de Dios, estableciendo el reino de Dios, desatando la gloria de Dios, hablando con autoridad. Bien diferente. ¿Por qué? Porque ellos hablan sin autoridad, y a nosotros Dios nos ha dado autoridad. Y lamentablemente algunos en muchas iglesias quieren quitarnos la autoridad que Dios nos ha dado. A mí me la dio Dios, no me la dio ningún hombre. Amén. Y le preguntaron: ¿con qué autoridad hace esas cosas? ¿Con qué exousia? ¿Con qué dominio? ¿Con qué potestad? Que ellos no la tenían. Sencillo, ellos no la conocían. Si ellos la conocieran, no estuvieran preguntando. Amén. Está curioso, ¿no? Qué tremendo. Cuando hay autoridad, tenemos dominio sobre los espíritus inmundos. Se sujetan, se tienen que ir. No hay puertas abiertas. Y ejercemos de esa manera, establecemos el reino de Dios en la tierra. ¿Usted quiere rapto? Yo también quiero en el rapto. Yo quiero rapto. Ejerza la autoridad, vayas a predicar, echar fuera demonios, sanar a los enfermos en nombre de Jesús. Y establezca el reino de Dios. Que se salven las almas. Cristo tiene autoridad. Nosotros somos imitadores de Jesús. Amén. Nosotros tenemos que mostrar la autoridad que Dios nos ha dado también. Vamos a otro versículo. Vamos a Juan 5:27. Esto
Todos los papelitos es una bendición, ¿verdad que sí? Juan 5:27. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Escucha. Por cuanto es el Hijo del Hombre. Aquí está hablando de Jesucristo. Por eso que Él está sentado a la diestra del Padre. A la diestra. Es decir, mira cómo opera esto. Siempre es la costumbre, la persona que está sentada a la diestra es la persona que lo que quiere decir es que se le ha dado toda autoridad, dominio, poder, gloria, ejercicio para ejercer autoridad, ejercer gobierno. Por eso se le dio autoridad a Cristo, para ejercer gobierno y ejercer juicio. Cuando dice juicio, y hablamos la última vez que estuve hablando de discernimiento, discernir, enjuiciar, separar. Es eso, hacer juicio. Discernir es hacer juicio. Decir, esto es bueno, esto es malo, esto no está bien, esto está bien. Sencillo. Tan simple y llano como eso. Eso es todo. Por eso esa autoridad se nos ha dado a nosotros también. Por eso es que la iglesia, y vamos a tener cuidado con lo que voy a hablar ahora, a nosotros se nos ha dado autoridad para decir que es bueno y que es malo. Lamentablemente muchos, como no han querido salir del legalismo, no han querido salir de la religiosidad, del fariseísmo, están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque toda la vida lo hicieron así, están diciendo, no, eso es malo lo que está pasando ahora. No, señores. Hace poco me dio tristeza también una hermana que viene a juzgar con que eso de las danzas, porque un siervo de Dios de Puerto Rico, su hija no encontraba qué hacer en la iglesia que él pastorea. Y el Señor le dio un llamado en las artes, porque eso es adoración, y de esa forma adoran muchos jóvenes. Y le dio ese don, vamos a decirlo así, para adorar a Dios de esa manera. Juzgando que esas danzas no son de Dios, que son para que los hombres la miren. Eso no es cierto, jamás. Al contrario, muchas de estas hermanitas pentecostales que están haciendo esas danzas así, cuando se caen al piso se le ve todo. Hacen unos movimientos tan bruscos que no parece de Dios. Y no estoy condenando a nadie. Amén. Pero la iglesia tiene que entender a discernir, a enjuiciar, a separar lo bueno de lo malo, es decir, a tener autoridad. De declarar lo que es autoritariamente bueno como bueno y lo que es autoritariamente malo como malo. Vamos a un versículo más. Vamos a Hechos 9:14. Hechos 9:14. Amén. La palabra se lee de la siguiente manera. Y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Está hablando de Pablo. Aquí está hablando, Ananías respondió, Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén, verso 13. Aquí está hablando que a Pablo se dio una autoridad de los hombres. Recuerda que hay dos autoridades, autoridad de parte de Dios, autoridad de parte de los hombres. Pablo estaba persiguiendo la iglesia, no se llamaba Saulo. Aquí se le dio de exorcía a Pablo un derecho legal para perseguir a los hermanos. Persigue y echa fuera al diablo en nombre poderoso de Jesús de tu vida. Persigue y echa fuera al diablo en nombre poderoso de Jesús de tu sector, de tu familia, de tus hijos. Tienes que tener autoridad sobre el enemigo, así como la tuvo Pablo para perseguir a los hermanitos en la iglesia cuando era Saulo. Así cuando Cristo se la dio a los discípulos, tienes que tener autoridad en nombre poderoso de Jesús para echarlos fuera en nombre de Jesús a los demonios. Pablo se le dio esa autoridad. Esa autoridad fue parte de los hombres. Y vamos a una última definición de autoridad. Romanos 13:1. Para eso que les encanta pensar que el gobierno, que están trayendo y están hablando, mezclando una mezcolanza, que gobierno, con esta doctrina falsa del dominionismo, que la iglesia es llamada a gobernar. Tengan cuidado, porque el gobierno no es parte de este mundo, y es un gobierno espiritual el que se nos ha dado, pero con autoridad sobre los demonios, para echar fuera demonios. Por eso que usted ve tanto predicador que entra a esta doctrina de dominionismo, se apaga, se le va la unción, porque están tratando de hacer algo que es espiritual, encontrando en el mundo real. No puede ser.
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no autoridad sino de parte de Dios, las que hay por Dios han sido establecidas. Dice la Biblia. Es decir, sujétese a vuestros pastores. A ti que no te gusta sujetarte, ellos tienen autoridad sobre tu vida. Usted es tu apóstol, o tu apóstol, sea hombre o mujer. Aquí en tu cobertura, sea una cobertura de profeta. Los evangelistas, pues hay evangelistas que no se quieren sujetar a nadie. Usted no puede tener autoridad si usted no se sujeta en nombre de Jesús. No se quieren sujetar a nadie. Esas personas están rompiendo completamente el principio de autoridad del reino de Dios. Amén. Alaba. Es tremendo. Tenemos que entender este principio de autoridad en la iglesia para nosotros poder ejercer y establecer el reino de Dios. Y si nosotros no ejercemos y establecemos el reino de Dios correctamente, es porque tenemos un problema de autoridad. Amén. Autoridad es dominio, imperio, poder, potestad y reino. Y eso no se hace de una forma floja, se hace con una forma de autoridad, como que es para que se entienda que Dios te ha dado el poder, el dominio, la gloria en el nombre poderoso de Jesús, para poder echar fuera demonios, sanar los enfermos, resucitar los muertos y que las almas se salven. La iglesia tiene que comprender el principio de autoridad, porque usted sin autoridad no va a hacer nada nunca. Usted no va a poder establecer el reino de Dios correctamente si usted no tiene autoridad. Amén. La próxima semana, con el favor del Señor, vamos a hablar del tema de paternidad, cobertura. A lo mejor no extendamos más de un programa, porque es un tema picoso, es un tema que es bíblico, pero que muchos lamentablemente lo han tergiversado, han sacado de contexto, y hay que establecer el orden y el orden de Dios en la tierra. Hay que establecerlo. La iglesia ha sido puesta como el gobierno de Dios en la tierra, y ese gobierno fue dado a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Por completo. Y como ese es el orden de Dios, nosotros tenemos que ejercerlo correctamente. ¿Qué? Te voy a pedir que cierres tus ojitos. Vamos a orar. Te pongas de acuerdo conmigo para ya ir culminando el programa. Permiso, un poquito de agua. Amén. En nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias. Todas las vidas que van a ser edificadas y bendecidas por medio de esta palabra de enseñanza hoy. Te pido en nombre de Jesús que le enseñes a tu iglesia a tener autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera. Señor, el Espíritu Santo me está dando una palabra. Si hay espíritus inmundos gobernando en tu sector y tú has sido puesto por Dios en ese sector, algo tú estás haciendo mal. Que no le estás diciendo al diablo que se vaya. Dios te dio autoridad para... Estoy hablándole a alguien de una nación que se mueve mucho la brujería. Hay alguien de la República Dominicana que nos va a ver y tienen iglesia. Tienes altares en tu alrededor de la iglesia. Tienes gente que te está haciendo la queja. Toma la autoridad y derrumba de los altares en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús, derrumbamos esos altares ahora en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús, rompemos esos altares ahora, satánicos y antagónicos, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo. Nos cubrimos con la sangre, nos ponemos la armadura, en el nombre poderoso de Jesús, derrumbamos los altares. Es una pastora, es una pastora. Tienes altares en tu alrededor, cerca. Toma la autoridad y derrúmbalo. Ya es tiempo de que se levanten. Es tiempo de que se levanten en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Desatamos sanidad, desatamos gloria sobre todos aquellos que vean este programa. Sanidad emocional, Señor, en nombre de Jesús. Ato y hecho fuera por el poder de la unción del Espíritu Santo todo espíritu
de falta de sanidad emocional en el nombre de Jesús. Por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nuestro email, ministerioapdp@gmail.com. Estamos para servirte. Bendecimos a todos los amigos, hermanos en Cristo que están esperando el programa. En la voz, esto lo hacemos para el reino de Dios. Dios les bendiga, paz de Cristo, bendiciones del Padre Celestial a todos. Ha sido un placer estar contigo de nuevo esta tarde, domingo en la tarde. Son alrededor de las 12:42, 12:43, no sé. La gloria del Señor. Ha sido un placer. Si tienes alguna duda, pregunta, también nos puedes escribir al email. De ahí tenemos un blog que ponemos diversos recursos de edificación para el reino de Dios, que sea para tu bendición, gratis. Eso está ahí para que la gente, porque yo quiero darle gracias. Yo no voy a iglesia, a mí que me invita, y lo saben los que me han invitado, una ofrenda porque es lo bíblico. Gracias al Señor, el Señor me ha suplido un empleo, gano bien, la gloria del Señor, nos da el dinero. Si te pido oración para que el caso de inmigración se libere y se rompa en el nombre de Jesús. Fue un poco injusto. Inmigración, no sé, esto son cosas después del 9/11, hay que entenderlas, pero nosotros no somos cualquier cosa, somos embajadores del reino, somos hijos de un Dios vivo y no somos mentirosos. Amén. Yo sé que Dios va a hacer algo y pronto. Te pido que nos mantengas en oración, te mantenemos en oración. Bendiciones del Padre, no te olvides nuestro email, que es comunicarte con nosotros, ministerioapdp@gmail.com, Facebook José e Isabel Quintero. Bendiciones del Padre, buenas tardes y recuerda, ejerce autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones, buenas tardes, bye bye.